Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor, hermanos. Alabado sea su nombre, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Parece que en estos tiempos se está terminando el gozo para alabar a nuestro Salvador, al Rey, a nuestro Señor. Estamos en tiempos espirituales muy delicados, muy peligrosos, donde usted no sabe lo que se está maquinando alrededor nuestro. Pero es terrible, hermanos. Es terrible lo que están maquinando los demonios, usando a los hombres para apagar la fe de muchos y el gozo, la alegría de la salvación y sobre todo obedecer a la palabra del Señor. He titulado a esta noche la enseñanza Hacer la voluntad de Dios y no la mía. Diga conmigo, hacer la voluntad de Dios y no la mía. Hacer la voluntad de Dios y no la mía. Estamos en tiempos, hermanos, donde hay diversidad de creencias dentro de la, vamos a llamarle, de la tendencia cristiana. Hay diversidad de pensamientos, hay diversidad de teologías, de ideologías, hay diversidad de fe, de comprensión de la palabra de Dios, hay diversidad de pensamientos. Hay muchos pensamientos acerca de la venida del Señor, acerca de su palabra, acerca de quién es Dios. Hay una diversidad inmensa y cada uno entiende la palabra a su propia manera. Pero nosotros que hemos creído en Cristo, y esto debemos ponerle mucha atención, no debemos de poner nuestra mirada en las tendencias y en las diversidades, sino en lo que Dios dice en su palabra. Por eso es importante que nosotros, conociendo la palabra de Dios, hagamos la voluntad de Dios y no la nuestra. Dentro del cristianismo, les decía hace unos días, los sentimientos y las emociones, amárrelas, átelas y sáquelas de su vida. No ponga sus pensamientos y sus emociones a la palabra de Dios. Ponga su obediencia a esta palabra. Debemos estar atentos en estos tiempos tan críticos espiritualmente, donde si usted es de aquellos que les gusta navegar en las redes sociales y escudriña la palabra, se va a dar cuenta cuánto error han salido que parece ser verdad, pero que no es verdad. Se aparece, es idéntica a la palabra, igual, pero no es la palabra de Dios. Y hay muchos en este tiempo que la ciencia ha aumentado, que la tecnología va avanzando. Hay muchos que están saliendo en las redes sociales hablando de la palabra de Dios, pero con un espíritu de error y no de verdad. Y muchos lo que hacen es un negocio de la palabra de Dios. Muchos hombres y mujeres que hablan la palabra de Dios, la hablan con un propósito de enriquecerse, de obtener ganancias y no de ganar a las almas y llevarlas a presentarlas ante Dios, nuestro Creador, que nos espera en una vida eterna. Por eso debemos estar bien atentos a lo que oímos. Debemos de rumiar todo lo que escuchamos. No se quede con todo lo que escuche. Vaya y llévelo a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar bajo el tema hacer la voluntad de Dios y no la mía. Y quiero que me acompañe a la carta de Santiago. A la carta de Santiago, bendito sea el Señor, capítulo 1. Cuando usted lo tenga, vamos a leerla honrándole y dándole honra, gloria y alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es un solo Dios. Amén. Es un solo Dios, hermano. Dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Bendito sea el Señor. Por esto, ¿está ahí conmigo? Por esto, hermano, diga fuerte conmigo, por esto, vamos a leerlo fuerte. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia
y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Vamos a orar. Padre amado, estamos aquí frente a tu palabra, Señor. Te hemos alabado, te hemos glorificado, te hemos expresado con nuestro corazón y con nuestros labios nuestra alabanza, mi Dios. Sé que la has recibido con gozo, Señor, con olor fragante, Señor, en tu presencia. Háblanos, Señor, hoy con tu palabra. Háblame a mí, Señor. Habla a mis hermanos. Habla a nuestro corazón y a nuestra alma. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra quede impregnada en lo más profundo de nuestro ser y comprendamos tu voluntad para no hacerla nuestra, Señor. Comprendamos, Señor, lo que tú quieres para nuestra vida y no lo que nosotros queremos hacer para llegar a tu presencia, mi Dios. Es tu voluntad sobre todo hombre, sobre todo ser creado, a la que debemos estar muy atentos en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Aleluya. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Hoy vamos a hablar sobre el ayuno y vamos a mirar cuál es la voluntad de Dios y cuál es la nuestra, porque hay muchos que ayunan solo para hacer la voluntad humana. Usted sabe que Jesús dijo que hay un género que no sale sino con ayuno y oración. Hay un tipo de demonio que no sale sino con ayuno y oración. Hay otros que salen sencillos, se van. Pero hay unos muy fuertes, tienen jerarquías grandes, que esos no salen sino con ayuno y oración. Y el ayuno es importante para echar fuera un demonio de grande jerarquía. Pero algunos solamente ayunan para ser vistos cuando echan a un demonio. Algunos ayunan solo para ser admirados o televisados, para que ellos tengan la fama de haber echado un demonio afuera. Y no es la voluntad esa de que el hombre se vanagloríe, de que el hombre lleve la gloria, sino que Dios reciba la gloria, honra y alabanza en la humildad y mansedumbre del hombre. Y este pasaje que acabé de leer dice en el 21, quiero hacer énfasis en el 21, 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, esta palabra puede salvar nuestras vidas. Y nos recomienda que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y toqué primeramente este texto porque vamos a hablar sobre el tema del ayuno. Y dentro del tema del ayuno no vamos a tratar, vamos a hacerlo, la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque en el ayuno hay muchos que ayunan a su propia manera. Cada quien tiene métodos de cómo ayunar. Ayuno es una abstención de alimento, totalmente. Se abstiene usted de alimento durante el tiempo que usted propuso en su corazón para entregar o hacer un ayuno a Dios, para que su vida de usted se consagre a Dios y Dios pueda obrar en usted y Dios pueda en usted glorificar su nombre. Pero el ayuno no debe ser con el énfasis de que nosotros nos engrandezcamos para hacer algo, ni siquiera para decirlo, porque la palabra de Dios no nos enseña que nosotros recibimos la gloria por hacer algo. Cuando nosotros ayunamos,
debemos ir con el pensamiento de glorificar y exaltar el nombre de Dios. Por eso cuando usted ayuna no puede andar diciendo: me metí en un ayuno de 30 días, de 20 días, de 15 días, y usted no para la boca de hablar: yo ayuno. Pero ¿cuál es la intención de su ayuno? ¿Para qué ayuna usted? ¿Para vanagloriarse, para exaltarse o para hacer la voluntad de Dios? Dice en el libro de Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 16. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo, y hablar del ayuno es muy extenso, pero me voy a enfatizar en el verdadero ayuno que la Biblia pide y la Biblia aconseja que nosotros debemos de practicar. No con esto estoy quitando que debemos de ayunar y abstenernos de alimento, sino que hay una profundidad en el ayuno que se realiza o que todo hombre hace. No solamente es abstenerse de alimentos, sino hacer la obra que es la voluntad de Dios. Y aquí es donde muchos el ayuno no les es contado por Dios, porque ayunan para su propio ego. Dice Jesús en Mateo capítulo 6, 16. ¿Está ahí conmigo, hermanos? Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demundan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, tú, no como los hipócritas, sino tú que no eres un hipócrita, tú cuando ayunes, unge tu rostro, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras, nadie debe saber y a nadie le debes mostrar que tú estás ayunando. Si ayunas, no pongas cara de: hermano, es que estoy ayunando y no puedo. Llevo 3 días de ayuno, hermano. Lava tu rostro, quítate las chinillas, las lagañas, unge tu cabeza, no muestres lo que estás haciendo, porque eso dice que hacen los hipócritas. No muestres con tu cuerpo y con tus actos que estás ayunando, porque se debe hacer para agradar a Dios. Y Dios dice que está y que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso la persona cuando ayuna personalmente no debe divulgarlo a otros, no debe mostrarle a otro, debe estar en secreto, hasta tal punto, como ejemplo, que si tú estás en un ayuno no puedes andar paseando en el mall. Si tú estás en un ayuno y te invitan un agua, no puedes decirle: no la tomo porque estoy en ayuno, hermano, ya llevo 2 días. No, gracias, hermano. Agarra el agua y tú sabes que estás en ayuno y la guardas. No debes mostrar, porque entonces es un ayuno, como dice Jesús al principio, como los hipócritas. Pero hoy en día sí se hace un ayuno de hipocresía, hermanos. Y voy a entrar en medio del asunto. Y esto es lo que la iglesia hoy no quiere escuchar. Hay diversidad de pensamientos, diversidad de doctrinas. Hay ayunos que le han llamado a la gente el ayuno de Daniel. ¿Sabe cuál es ese, verdad? Hay ayunos de media manzana, de una pera, de un poquito de agua. Y así gradualmente. Eso no es ayuno. Ayuno es abstención de alimentos. Vamos a Zacarías. En Zacarías capítulo 7 vamos a mirar qué dice Dios y cuál es su voluntad para el ayuno verdadero. ¿Por qué Jesús les llamó a ellos
hipócritas, porque ellos ayunaban para ser vistos, pero no practicaban la justicia de Dios. Hoy hay mucho pensamiento acerca del ayuno, pero realmente la persona en sí, personalmente, no está practicando la justicia de Dios ni la voluntad de Dios en ese ayuno. Y eso es lo más importante que debe hacer una persona. No es por la apariencia que convencemos a Dios, sino por hacer su voluntad. Dice en Zacarías capítulo 7. ¿Lo tienen, hermanos? Dice en Zacarías capítulo 7. Voy a leer desde el 1 en adelante para que entendamos de qué está hablando este profeta. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleo. ¿Verdad que cuál es el mes noveno ahorita? ¿Cómo se llama el mes noveno, hermanos? ¿Verdad que aquí no dice septiembre? Bueno, un día vamos a hablar de esto, de por qué cambiaron el calendario. Dios le puso un nombre a cada mes y esos nombres ya no están hoy en día. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Cerecer con Regem, Melech, a sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, miren que mandaron a preguntar a estos hombres. Dijeron a los, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Lloraremos? ¿Haremos lamentación en el mes quinto? Otra pregunta. ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? O sea, ¿ayunaremos como hemos venido haciendo durante algunos años? Eso mandaron a preguntar los hombres. Viene pues a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, esto dijo Dios, habla a todo el pueblo, denle la respuesta a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto, en el séptimo mes, estos 70 años, pregunta, ¿habéis ayunado para mí? ¡Qué terrible! Que Dios te mande a preguntar, ¿tu ayuno fue para mí? Y cuando coméis y bebéis, pregunta, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Nehué y la Cephela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Este pueblo no quería escuchar la voluntad de Dios y su justicia, sino ellos exponer lo que a ellos les nacía en cuanto al ayuno. Ellos estaban ayunando, estaban lamentando, estaban implorando y buscando a Dios, pero ellos oprimían a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre. Pensaban mal contra su hermano. No hacían la voluntad de Dios, sino hacían la suya. Pero sin embargo ellos querían que se les aprobara el ayuno que ellos hacían para Dios.
Hay cosas que el hombre hace aún en la actualidad, con tanta diversidad de doctrinas, que el hombre está haciendo su voluntad y no la de Dios. Está haciendo lo que él cree que Dios va a aceptar, sin tomar en cuenta las palabras de Dios, de lo que él dice que es agradable ante él. Hay infinidad de pastores y predicadores que predican lo que a ellos piensan que a Dios le agrada y no lo que Dios dice que se deba hacer. Debemos tener mucho cuidado, porque podemos nosotros estar metiéndonos en ayuno y buscando, ayunando mucho tiempo, pero nuestras obras no son gratas ante Dios. Estamos nosotros viviendo una vida llena de opresión, llena de maldad. No obedecemos. Y lo que no queremos es hacer como este pueblo. Este pueblo dice en el 11, no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Le estaban diciendo a Dios, mira, si quieres tomar nuestro ayuno y nuestro lamento está bien, y si no, ahí queda. Yo no quiero oír lo que tú dices, Señor. Eso estaba haciendo el pueblo. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de estos últimos tiempos. Esto es lo que está haciendo. No está haciendo la palabra de Dios, sino la voluntad humana. Y aquel día, en Mateo capítulo 7, versículo 21, es un versículo lamentable, donde muchos les van a decir al Señor, Señor, Señor. Pero Él les va a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad, pues no hicieron la voluntad de mi Padre. Y estamos a tiempo, hermanos, de retractarnos y hacer la voluntad de Él. Dice allá en Isaías, capítulo 58. Isaías 58. Viene otra vez el pueblo y les dice el pueblo. Isaías 58. 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos. ¿A todos qué? ¿No ayuna así hoy la población cristiana, hermanos? Nos damos golpes de pecho ayunando, pero oprimimos a los nuestros. Oprimimos a aquel que es nuestro hermano. Pero estamos haciendo un ayuno queriendo, tratando de que Dios se agrade con el sacrificio que nosotros hacemos, cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino la nuestra. Tenemos una religión solamente. Y ahora, cuando dice trabajadores, no está hablando de los que tienen compañía. Ustedes también tienen trabajadores, ¿verdad? ¿Ha mandado a hacer una casita allá en su país? ¿Se ha mandado a hacer una casita? ¿Ha mandado a poner una cerca? ¿Se ha mandado a hacer una obra allá? Allá en tu finca en Chiapas tienes trabajadores en la finca de café, ¿no? ¿Sí? ¿Los oprimen? ¿Oprimen a los albañiles que trabajan allá? A eso se está hablando. ¿Oprimes a la mujer que te hace la limpieza? ¿Oprimes a quien te cuida tu propiedad? ¿Oprimes a quien está ordeñando tus vacas, tu ganado? Pero tú puedes estar y yo podemos estar en un ayuno ante Dios,
pero Dios sabe que estamos oprimiendo a nuestra gente y que no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. No le damos lo justo, por el contrario, los exprimimos. Aquí en este país, en Estados Unidos, no hay peor enemigo que el latino no tenga, que no sea el peor, el latino mismo. El latino mismo. Esta semana hablaba con un muchacho que estaba trabajando conmigo y me dijo: me pagan a 12 y me traen así, porque yo le dije: hey, toma tu lunch, tómate tu media hora de lunch, tranquilo. Es que no estoy acostumbrado, digo. Yo salgo y llevo la mezcla, la carretilla, y le mezcla y corro y boto ladrillo y traigo esto y traigo allá. ¿Y a cómo te pagan? Y me dijo: ¿cuánto le pagan? Muy poquito. Y lo traen sudando todo el día. Y todavía al final del día le dicen: tú no rendiste. Hermanos, si tú eres cristiano y tienes en tu mente hacer un ayuno, procura antes de abstenerse de alimentos hacer la justicia de Dios. Ser equitativo, porque Dios no ve con agrado ese tipo de ayuno tan religioso que la humanidad está practicando. No lo mira. Y todos y cada uno de nosotros, yo creo que hemos tenido empleados bajo nuestro mando. El hecho de que usted mande a hacer una casa, ya tiene un albañil que le está haciendo una obra. Tiene un ayudante, tiene un trabajador. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros practiquemos la justicia antes de abstenernos de un alimento y hacer una obra para calmar nuestra conciencia. Dice aquí en el 4, dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El verdadero ayuno es hacer la voluntad de Dios y no aparentar, hermanos, un sacrificio que realmente no se hace. Antes de venir a un ayuno, debemos procurar entender la voluntad de Dios como dice su palabra, para que nuestra voz sea oída en lo alto. Dice en el 5, empieza con una pregunta: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? Ese es el ayuno, le dice Dios, que yo elegí. Ese es el ayuno que yo les pedí. El hombre ha creado su propia forma y método para hacer un ayuno y a quererle agradar a Dios. Y aunque no lo crean, hoy en día todavía hay gente que se viste de silicio. Yo he sabido de personas que se ponen un costal de esos que pican. Se ponen ropa y les están picando. Y dicen que eso es un sacrificio. Pero no, dice hermanos, Cristo, Dios, ya no quiere sacrificio, sino obediencia a su palabra. Obediencia a lo que ya está establecido. Les dice en el 6. Otra pregunta: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Está ahí conmigo, no? Soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Ese es el ayuno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras. No está atado nadie a ninguno de nosotros, hermanos. Estamos libres con todos. Hay personas que tienen dinero alquilado. Eso quiere decir que hay personas que están atadas a esa ligadura y no
pagarle y usted le dice, no, yo no te acepto que me trajiste la mitad, yo quiero que me traigas todo el interés. Y si para este mes no tienes mi interés, pues te voy a quitar la propiedad. Pero vienen a la iglesia y practican ayuno. Ah, no, tú no me has pagado todo, me tienes que pagar todo porque eres un sinvergüenza. Y el pastor ha dicho que tú tienes que pagar. Y se agarran hasta de la palabra de Dios para no romper el yugo de opresión que tienen sobre otro. Pero vienen a un ayuno queriendo agradar a Dios. Pero ellos no agradan a Dios con su actitud, pues no están haciendo la voluntad de Dios, sino la suya. Dice esta palabra, no más bien el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Qué hermoso sería que aquel a que usted le debe y que lo hace afligido a usted, le diga, mira, ahí muere ya, olvídalo, ahí cuando puedas me pagas, tómate tu tiempo, don't worry, voy a mi ayuno. Dios se agrada de esa actitud, pero no se puede agradar de una actitud cuando nosotros practicamos injusticias, hermano. Hoy se ha olvidado la iglesia de la misericordia, del amor. Hoy está en tantas cosas involucrada la iglesia que lo que menos tiene presente es la palabra de Dios. No la tiene presente. Cada quien vive a su propia manera. Espero que ustedes no alquilen dinero, ¿verdad? No prestan dinero. No rentan dinero. Y si pueden prestar, no digo que no pueden prestar, pero no cobran intereses. Porque algunos en las iglesias cobran intereses, alquilan dinero, y le estoy echando la vista pareja. Alquilan dinero. Y cuando dice alquilan, no es que usted va a pedir prestado, es que usted presta. Y le dices, bueno, te presto, pero de esos 100 que te presté me vas a dar 150 ahí. Y el otro está batallando, no me alcanzó para los biles, no me alcanzó para la renta, y el hermano me está pidiendo sus 50, Dios mío, nada más tengo los 100 para el capital. No te recibo 25, te dije 50. Porque así está la iglesia hoy en día, poniendo un yugo de opresión sobre otro. Pero dice la palabra que debemos romper con todo yugo. Dice el 7, escucha el 7, que apúntelo, hermano, subraye lo que esta es la palabra de Dios para nuestras vidas. Este no es un cuento y una filosofía, y no es solamente un entretenimiento de lo que hoy se escucha, es la palabra de Dios que debemos estar atentos. Dice el 7, esté conmigo, hermano, se fue para otro libro. No es que partas tu pan con el hambriento. No es que partas tu pan con el hambriento, hermanos. Vemos al necesitado y no compartimos, no damos. Hay algunos que nos sentimos más felices cuando recibimos, pero desanimados cuando damos. Cuando recibimos, ¿quién no se siente feliz cuando recibimos? ¿Verdad? Cuando recibimos y a usted le dan algo, usted hasta dice que así como la carita, no te hubieras molestado, pero por dentro tiene una alegría de cómo no trajiste más. Ay, no te hubieras molestado, hermano, no te hubieras molestado, no te hubieras molestado, no trajiste más de casualidad. Pero dar cuesta, hermanos. Dar no es fácil. Bendito Dios, gracias por esta ofrenda que voy a dar hoy. Y lo ve que es de 50, Padre, no, reprendemos a Satanás. Es esta de 5, gracias. Para dar nos cuesta. Para darle a un necesitado nos cuesta. Para compartir nuestro alimento, dice aquí, no es más bien que partas tu pan con el hambriento. Nos cuesta, hermanos. Usted tiene fiesta con el círculo religioso que nos han enseñado de las buenas amistades solamente, pero el vecino que es pobre y no tiene zapatos y calzado, ese no lo invitan, que sea su vecino. Nos hemos olvidado de hacer la justicia de Dios.
Nosotros no se nos ha salido lo católico de nuestra vida, porque en el catolicismo buscábamos como compadre a aquel que era prudente, aquel que tenía. Invitábamos a los que eran de nuestra clase, y a los más pobres y necesitados allá estaban mirando detrás de un cerco. Pero al venir a Cristo nosotros debemos tener una vida diferente, de mirar por los que menos tienen, a ellos invitarles, y no al rico, no al prudente. Pero vivimos así aún todavía. Le damos al que tiene, invitamos al que tiene, pero al pobre no le damos y participamos en los ayunos. Hacemos ayunos, pero no compartiste tu pan con el necesitado, con el hambriento. No le invitaste. Amén, hermanos. No actuamos así, hermanos. Así actuamos, hermanos. ¿A quién empieza usted a invitar primeramente cuando tiene una fiestecita y un banquete? Al que más tiene. Va a tener una fiesta, mi hermano. ¿A quién invita? Vamos a invitar a hermano Fredo, ese que venga, hermano Fredo, que tiene. No. ¿Por qué no invita a un hermano que no tiene? ¿Por qué no actuamos de una manera como Dios quiere que actuemos? Porque actuamos a nuestra propia manera. Dice esta palabra: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Dice: a los errantes albergues en tu casa. Este es un país, amado hermano, de inmigrantes, y todos venimos a este país no para ser recibidos en un palacio. Yo sé lo que sufre un inmigrante. Yo dormí bajo una escalera, dormí bajo un closet, me levantaba en la madrugada a robarme las tortillas que tenían en esa casa. Pero ahora, conociendo a Cristo, conociendo a Dios, nuestra manera de pensar debe ser diferente, hermanos. No solamente como inmigrantes, sino como hermanos en Cristo. Aquí viene un hermano que me dijo que una persona que lo recibió le cobró $2,000 solo por recibirlo, hermanos. ¿Qué le pasa a esas personas creyentes? ¿Qué les pasa? Y tristemente me acabó de contar hace unos días que regresó para su país y eran dos hermanos, a uno lo mataron y al otro lo dejaron incapacitado de por vida. La justicia de Dios tarde o temprano llega. Tarde o temprano les toca a aquellos que han sido injustos. Hay gente que está participando de los ayunos físicamente, literalmente se abstienen de alimentos, pero por dentro no obran la voluntad de Dios, no hacen la voluntad de Dios, no parten, no comparten el pan con el hambriento, ni dan albergue al necesitado en su casa. Es tremendo, hermano. Hay algunos que apenas recién acaban de llegar y les cobran. Esto es verdad, hermano. No lo haga, no lo haga, porque usted se está condenando ante Dios. Por eso la religión es el camino y la puerta más amplia que está llevando a muchos creyentes al infierno. Yo sé que esto no nos agrada, pero es la verdad, hermanos. Así vive la iglesia actual. Se ha olvidado del amor, de la hospitalidad, de la misericordia. Se ha olvidado. Es triste, pero así vivimos, hermano. Así vivimos. La gente
este materialista. Nosotros tuvimos una persona en la casa viviendo que nos robó. Se robó nuestros cheques y los fue a cambiar. Nos robó. Y cuando fui al banco me dijo la señora: ¿quieres hacer una querella porque la policía ya tiene el video? Y le dije: no. ¿Estás seguro? Sí, no. No. ¿Y sabe por qué? Porque más pecados tenía yo. Y Dios me perdonó y el banco lo restauró, lo perdido. Y ahí está mi esposa, no estamos mintiendo. Nos robó las dos cuentas. Ahora con eso quiero decir que tengo mucho dinero. Pero es que es Dios el que se encarga de recuperar y de dar a aquel que obra con justicia. Pero se ha perdido eso. En una ocasión tuve a otra persona en la casa y el pastor me llamó con un líder y me llevaron a tomar un café. Y allá me dieron una exhortada que por qué tenía yo a esa persona en mi casa. Es tremendo lo que hoy los pastores enseñan, porque están pensando solo en ellos, en el dinero, en su posición, y no en la voluntad de Dios. Y no lo sacamos, ahí lo dejamos. Y usted va a escuchar mucha enseñanza: no recibas a nadie en tu casa, no sabes quién es, se te va a meter, te va a robar, te va a saquear. Porque son amadores de este mundo y no de la voluntad de Dios. Judas era un ratero. ¿Sí robaba Judas o no? Era un ratero. ¿Jesús lo sabía o no lo sabía? Sí lo sabía, y ahí lo tenía. Ahí lo tenía, para que se cumpliese la palabra. Dios permite que muchas cosas sucedan para que se cumplan muchas cosas en nuestra vida. Yo estaba meditando en el Señor y le digo: Señor, yo tengo un largo libro que yo creo que sería grande libro de escribir de toda mi vida, pero muchas de esas cosas ya fueron borradas y perdonadas. Y tenemos que seguir obedeciendo a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Voy a seguir en el 8. Dice en el 7, perdón. No es que partas tu pan con el hambriento. Y mire, este es el verdadero ayuno, hermanos. Compartir tu pan con el hambriento. Ahora, aquí en este país, hermanos, no hay muchos necesitados, pero el vecino de usted allá en su pueblo es necesitado. Hay muchos pobres. Hay muchos. Y de esos manda el Señor a acordarse. De esos. Qué tontería eso que muchos de aquí le mandan a comprar una moto al pastor. Dejen ese que es de pata, hombre. Si va a mandar una ofrenda, mándele para darle a comer a los pobres. Compre un quintal de café, de maíz, de frijol, de arroz y mándelo a repartir entre los pobres. Que hay muchos. Y no se tome foto, dígale: Dios le ama. Es una ofrenda de amor. Deje de andar mandando ofrendas para comprarle una moto, un taxi, un tuk-tuk al pastor. Déjelo que ande a pata ese flojo. Haga la voluntad de Dios y no la del hombre. Comparta su alimento con el pobre, con el necesitado, y es cuando Dios va a mirar con agrado el ayuno que usted hace para Él. Si usted tenía en su mente esta noche invitarme a cenar, se ahorró unos pesos. Pero invite a un pobre, a un necesitado. Hay muchos hermanos, hay muchos necesitados allá en su país. Es más, su propia familia, su propia madre, su propio padre. No saben muchos de ellos qué es una pizza. No saben qué es un pollo campero. Pero usted le manda con una buena moto al pastor, con buen carro al pastor, una buena ofrenda al pastor sin vergüenza y flojo. No, mis hermanos, la voluntad de Dios
es esta que está escrita aquí en su palabra. Y tal vez no tengo mucha elocuencia para hablarles, soy un poco tosco y bruto para hablarles, pero les digo la verdad, hermanos. Les digo la verdad. Qué hermoso sería que usted se presente ante Dios con un ayuno y Dios se agrade porque usted mandó $500 para repartirle comida a la gente pobre y necesitada de su aldea, de su pueblo, de su colonia, de su barrio. Y con esto no va a acabar con la pobreza, pero va a ayudar a aquel que está pidiendo a Dios. Porque muchos no tienen, hermanos. No tienen comida. Esta noche muchos no tienen que comer. No tienen que vestir. Dice ahí el 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuando veas al desnudo. Aquí le vuelvo a repetir, en este país es bien difícil que ande en estas condiciones una persona, porque es un país donde hay muchas ayudas. Usted va a la pulga y si no tiene ropa, con $20 se compra un montón de ropa usada. Pero en los nuestros no. En los nuestros no. Hay unos que todavía viven en una casita de cartón. Tienen unos palos de pared embarrados de lodo. Y tienen unos nylons o unas palmas en el techo. Porque no tiene quien les ayude. Porque están necesitados. Tienen una olla todavía chipoteada, donde cocen los frijoles y ellos no han visto lo que es una buena carne asada. Eso es lo que Dios dice que debemos hacer por el pobre y por el necesitado. Pero no lo hacemos, hermanos. Nosotros somos de aquellos que comí yo y mis dientes y comieron todos mis parientes. Pero hay muchos necesitados. Aquí tenemos demasiada ropa. Demasiada. Hasta la tiramos. No nos queda, ni siquiera la regalamos. La echamos a la basura. Cuando hay gente muy necesitada, hermanos, en nuestros países. No necesita usted ir a África para ver la pobreza. No diga usted, me voy de misionero a África porque allá yo veo a los niños flaquitos y flaquitos y allá quiero ir de misionero. No, váyase de misionero allá a su aldea, a su pueblo, allá donde no entra el carro. Allá hay gente muy necesitada en este momento. Y cuando usted haga su ayuno, Dios se va a agradar. Dice el 8, que cuando tú hagas estas cosas, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mire, cuando hagas esto, cuando hagas la voluntad de Dios y no la tuya. No cuando vengas y hagas un ayuno y proclames ayuno, pero no has hecho justicia con los demás. Ha sido injusto. Debemos analizar muy bien, hermanos, nuestra vida. Debemos mirar nuestra vida. Porque la palabra de Dios nos manda y es muy diferente a lo que Él dice y nuestros pensamientos. Muy diferente a lo que Él expresa en su palabra que nosotros creemos. Porque hay diversidad de pensamientos y de teologías sacando del contexto la palabra de Dios para no hacer su voluntad. Y esa es su voluntad, su palabra. Su palabra de Dios. Este es el ayuno que Dios escoge. Y dice en el 8 que hasta entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto.
e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y mire el 9 lo que dice Dios. Esto es lo que Dios dice, iglesia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, aleluya. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Mira hasta cuándo Dios se va a complacer y se va a agradar del ayuno que nosotros hagamos. Cuando hagamos su voluntad de Él, aquí expresada en su palabra. Por eso yo le decía, no ponga sus emociones y sus sentimientos ante la palabra de Dios. No ponga, ay, es que, hermano, yo pienso, hermano, mira, hermanito, yo siento bonito así. No importa lo que tú sientas, es lo que Dios dice aquí en su palabra. Nos guste o no nos guste, aquí está escrito, hermanos. Y esto debemos ponerle mucha atención. No nos dejemos llevar por emociones y por sentimientos, sino por mandamiento de Dios. Este es el mandamiento de Dios. Por eso en Mateo capítulo 7 les dice que muchos le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice el otro, en tu nombre hice aquello. Pero Él les va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero llevarlo ahí, no la parte de Isaías, por favor, ni de Zacarías. Quiero llevarlo ahí a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que, ¿qué dice? Y léalo fuerte, sino que el que hace la voluntad. No es lo que nosotros queremos hacer, es lo que Dios dice, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que partas tu pan con el hambriento, con el necesitado. Y le vuelve a recalcar una vez más en el 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo de amenazador y el hablar vanidad. ¿Conoce usted ese dedo amenazador, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo hacen con el dedo amenazador? Hey, me debes. Acuérdate que me debes, vas a pagar. Hey, a mí no se me olvida. Entonces el hermanito siente como temor y le dejo a este hermano por 50 pesos. Mire, al que pidió prestado muchas veces se le olvida, porque somos olvidadizos, pero al que prestó no se le olvida un penny. Y por ese penny, me debes un penny. Me debían 50, pero me pagaste 49.99, me debes un penny. Y por ese penny, hey, ahí está el dedo amenazador, me la debes. Hermano, no, ¿será que perdón? No te perdono, ese penny me costó pagar, no me lo debes. Ahí está el dedo amenazador, me la vas a pagar. Nada más saliendo de la iglesia vas a ver. Y hasta vienen a ayunar para hacer maldad. Pero dice Dios en su voluntad que debemos quitar de en medio el yugo y el dedo amenazador, hermanos, y el hablar vanidad. Si algo debe caracterizar al creyente es ser amador de su hermano y perdonador. Si ves que alguien no te prestó, hermano, perdona. Si no te puede pagar, perdona. Claro, también le voy a hacer conciencia, hermano. Si a usted le prestaron, no se haga como el que le quiere perdonar todo. Trate de pagar. Y si no puede, hermano, la verdad que no puedo, me quedé sin trabajo, me esperas. Y si el hermano es tocado por Dios, le va a decir: no te preocupes, hermano, ay, déjalo. Yo quiero entrar en paz con Dios en mi ayuno y en mi oración.
Olvídate de eso, hermano. Ay, cuando puedas, me lo das. Acuérdate que si no me pagas, también los que deben se van al infierno. No, olvidarlo. Quitar el dedo amenazador, dice la palabra. ¿Qué dice, hermano? Y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento, mire, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Por qué Jesús les va a decir a muchos hacedores de maldad? Porque no hicieron la voluntad de Dios, sino la suya. La suya. ¿Cuánta gente nos habrá visto comer y hemos cerrado nuestra puerta para no darle? En las redes sociales muchos acostumbran a poner ahí la sopa de marisco que se va a comer, la comida, el plato. Vea que usted no pone frijoles cuando come, usted no pone el huevo con salchicha cuando va a comer. No, usted pone el manjar. Va al chino y le toma una foto a todas las charolas de comida que están ahí. Usted se toma ahí con un charolón lleno de vanidad. Y si la llega a ver su mamá y su papá y dice: Dios mío, qué comida va a comer mi hijo. Y yo, lo mismo de siempre. Caldito de verduras. Mi hijo viste con buenas botas, buenos zapatos, buena ropa, buen carro. Siempre pasan las redes sociales poniendo sus vanidades ahí. Y yo, una cobija con hoyos. Qué triste, hermanos. Qué triste, hermanos. Los cristianos no debemos de vivir así. No debemos de tener esa vida, hermanos. Si usted tiene, su padre también debe tener. Pero somos egoístas, hermanos. Hay egoísmo en el cristianismo. Dice el 10: y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego. Mire la bendición que hay después de obedecer y hacer la voluntad de Dios. Hay fortaleza, hay vida en esta persona, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y a los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Algunos quieren la bendición de Dios sin hacer su voluntad. Hay un evangelio tan diluido y tan falso que nos está mostrando que Dios nos quiere prosperar y nos quiere bendecir. Hermano, Dios no te quiere prosperar y te quiere bendecir. Dios te quiere salvar. El propósito de Dios no es para que te enriquezcas y vivas como un rey o como un príncipe. Es para que seas salvo, para que hagas su voluntad, y después de esto tú busques el reino de Dios y su justicia, y las cosas que tú necesites Él te las va a añadir. Pero hay que dar un inicio, y es hacer su voluntad, la voluntad de Él. Pues vamos a Zacarías capítulo 7. Dice que el profeta les habló y les dijo esto mismo al pueblo. Les dijo en el 10, 7:10: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero. No los oprimáis. A la viuda, al huérfano y al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano.
Oye, en estos meses que acabó de pasar, hubo un bombardeo sobre las primicias y toda la gente hablando de primicias. Pero ¿por qué no hacen un bombardeo para darle alimento a los pobres, a los necesitados? ¿Por qué no reparten el diezmo para que verdaderamente fue hecho para los pobres? El diezmo no fue para el pastor ni para los líderes. El diezmo fue dado, ya dimos una enseñanza tan clara de esta, fue dado para los huérfanos, las viudas, el extranjero, el pobre. Y eso no lo hacen, hermano, no lo hacen. Ninguna iglesia creo que lo hace. Son buenos para pedir diezmos, son buenos para pedir ofrendas, para pedir primicias, pero ninguno hace la voluntad de Dios. Oprimen a la viuda, ahí va la viuda a darle, ahí va el pobre a dar, ahí va el extranjero a dar, pero no se acuerdan de ellos. Y son ellos, es que les vuelvo a repetir, aquí no se trata de emociones y sentimientos. Es que yo siento bien, es que no se trata de sentir bien, se trata de obedecer a la palabra de Dios, lo que Dios dice, hermanos. Prueben un día y va a mirar cómo Dios va a poner en su corazón una gracia y una paz tremenda. Pruébenlo sin que nadie sepa. Mande a comprar un quintal, 2, 3 quintales, arroz, frijol, huevo, haga bolsitas, mande con alguien a pagarle, mande bolsitas. Hermano, no lo lleven a la iglesia para que el pastor ore, porque hay pastores tan sinvergüenzas que se van a quedar con eso, van a decir, oh, yo lo ministro, hermano, yo lo ministro, yo sé cómo están las cosas. Usted mándelo con un familiar y que no le tomen fotos cuando le estén entregando, y va a mirar la gracia de Dios en su vida. Va a mirar cómo realmente Dios se va a agradar de usted. Pero no lo haga con la intención de recibir. No diga, Señor, mandé 5 quintales de arroz, Señor, espero mi camioneta. Porque usted lo que está haciendo es ofendiendo a Dios. No lo ha hecho. Sé que nadie lo ha hecho, menos los pastores o líderes lo han hecho. Pero eso es lo que Dios quiere. Dios ve nuestro ayuno con gratitud cuando nosotros practicamos la justicia. Le ha mandado a papá, hermanos, a mamá. Fíjense que tenemos una mente tan egoísta que lo primero que se nos viene cuando pensamos en un pobre, no pensamos en la situación en la que está, sino ¿a poco no tiene hijos? ¿Y a poco no tiene sobrinos? ¿Y a poco no tiene hermanos? ¿A poco no tiene mujer quien le dé? ¿Y a poco no tiene el otro? ¿A poco no tiene aquello? Dios le está hablando ahí, haz esto, y lo pone Dios en su corazón, pero usted dice, ¿y a poco no tiene familia que le dé? Nosotros muchas veces nos justificamos ante Dios por nuestros pensamientos, pero hay que hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Acuérdense que allá en Mateo capítulo 25 Jesús les dice a unos, estuve hambriento y no me diste comer, estuve desnudo y no me vestiste, estuve sediento, no me diste de beber, estuve enfermo, estuve en la cárcel, no me diste a ver. No. Nosotros muchas veces esperamos, hermanos, que estoy enfermo y el pastor no vino. Hermanos, que estoy enfermo, no vino un hermano. Queremos recibir amor. Nosotros no estamos para recibir amor. Usted ya tiene el amor de Cristo. Usted tiene que dar el amor a otros. Usted tiene que amar a otros que no han sido amados por Dios. Pero entendemos mal el Evangelio. Dice en el 11, ya vamos a terminar, hermanos. Pero no quisieron oír. No quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron en su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras de Jehová, que Jehová de los ejércitos había, que enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. Primero vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos.
sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese, ni viniese después, pues se convirtieron en desierto, la tierra deseable. El pueblo de Israel sufrió demasiado por no obedecer a Dios. Sufrió muchas veces por cerrar sus oídos y no obedecer a Dios. Hubiese sido tan fácil obedecer a Dios como lo es ahora. Es sencillo obedecer a Dios hoy. Es muy sencillo. Pero el hombre no quiere obedecer a Dios. El hombre lo que quiere es obedecer al hombre y no a Dios. La mayoría de enseñanzas y doctrinas que hoy encontramos en la iglesia no provienen de la palabra de Dios, sino del hombre. El hombre ha dicho, así se hace y así va a ser, y todos lo hacen sin cuestionar por qué se hace. No viene de aquí. Todos son ayuno, sí, todos son ayuno, y va toda la iglesia al ayuno, y allá están llorando, clamando y llorando ante el Señor. Pero Dios les dice en su palabra: no, espérate tantito, antes que vengas a llorar y traigas el ayuno, practica la justicia que te he dado aquí la palabra. Ve y dale al necesitado, quebranta el yugo, porque hay gente que está dentro de la iglesia haciendo un ayuno y todavía está oprimiendo a alguien afuera. Lo está oprimiendo de muchas maneras. Está en pleito, no se presenta ante Dios con pureza, o no quiere pagar, o está sobre aquel que... Hay cosas que nosotros, hermanos, hacemos cosas que ni deberíamos de hacer. Si alguien le quebró a usted una madera, usted quiere que le traigan la madera igualita como estaba, y no debe ser así. Hay cosas que ni valen la pena. ¿Por qué nosotros preocuparnos? Ah, no, pero yo te presté el cinturón y mírame, lo trajiste todo mordido. No, tráemelo nuevo ahora, nuevo. Pero, mano, ahí déjalo. No, tráemelo nuevo. Y era de piel italiana. Era un cuero, hombre, era un cuero. Pero nosotros le ponemos mucha crema a los tacos, como decimos los mexicanos, y exageramos por cosas y oprimimos por cosas insignificantes a nuestro hermano. Los oprimimos, hermano, y no debería ser así, porque Dios no se agrada de nosotros, no se agrada. Hay algunos hermanos que, y esto es una realidad, hasta para entrar a la casa te piden que te saques los zapatos. Te vas a sentar y antes que venga la visita, ¿por qué no me avisaste que venías, hermano? No, pues es que salí de sorpresa, pero no es para prepararle la comida, es para echarle alcohol a los muebles y que no lo vayas a dejar un insecto ahí. Vivimos así, hermanos. Y se va la visita y trate alcohol, no sé qué, no te sientes ahí. Echale alcohol. Ahora es más, no, pasó para allá, echa alcohol ahí. Así vivimos, hermano. ¿Sí o no vivimos así, hermano? Así vivimos. De una manera que no le agradamos a Dios con nuestra actitud. No le agradamos. ¿Dónde subió? No, subió para el baño, fíjate si no se llevó algo. ¿Qué tenías puesto? No, guárdalo porque uno no confía de nadie. Así vivimos, hermanos. Falsamente ante Dios. No somos sinceros. Vivimos siempre cuidando lo nuestro y no lo de Dios. No haciendo la voluntad de Dios. Es importante que hagamos la voluntad de Dios y no la nuestra. La voluntad de Dios. Amén. Empezamos en Santiago, hermanos. Vamos a terminar. Dice el libro de Santiago, capítulo 1. Por esto, mis amados hermanos, el 19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra
la justicia de Dios. Por lo cual desechando, hay que desechar, hermano, esto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra puede salvar vuestras almas. La puede salvar, hermanos. ¿De qué manera? Haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. Haciendo lo que Él dice y no lo que yo pienso y lo que yo creo. Él dice así es y así es. Cuando usted compra un celular, le dice no lo meta 3 metros, un ejemplo, no lo meta 3 metros en el agua, tiene prohibido ahí. Eso dice. Y usted no debe decir, nada más está escrito aquí, porque nada más está escrito, métalo 3 metros bajo el agua, 1 metro o 2 pies bajo el agua. Le va a entrar el agua a ese teléfono y se va a descomponer. Y usted no le puede echar la culpa e ir a reclamar, porque ahí le advirtieron que no lo hiciera. Esta palabra de Dios es para que nosotros nos conduzcamos de una manera digna ante Dios y bajo su voluntad y no la nuestra. Por eso no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, y a mí me parece, escrito está, escrito está. En estos tiempos donde hay tantas corrientes teológicas y donde hay tantos dogmas, tantas doctrinas, tantas enseñanzas, usted debe pegarse a la palabra de Dios, a esta, para no practicar, para no hacer y para no creer en el error, porque el error aparenta ser verdad, pero esta palabra lo descubre. Esta palabra es el filtro, es la lupa. Aquí se pasa toda enseñanza, aquí tiene que pasar por aquí. Y si aquí no pasa, nomás no pasa, hermanos. Aunque le parezca muy bonito, aunque le resuciten un muerto, aunque haya muchos milagros, si no está aquí la palabra de Dios, no lo crean. Porque puede usted ser de los que son arrastrados por el error. Siempre llévela a la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Bendito Dios, Padre amado,